¿Qué tal amigos de YouTube? En este video quiero comentar un versículo que muchas veces me ha sido citado para sostener la idea de que después de los que escribieron la Biblia no se iba a levantar nunca más profeta. Es decir, no iba a haber más profetas después de los últimos apóstoles de Cristo. Y el texto que se suele citar está en Mateo capítulo 16, versículo 16, que dice lo siguiente: la ley y los profetas eran hasta Juan, y desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Bueno, la expresión que se usa es esta, ¿no? La ley y los profetas eran hasta Juan. O sea, como que la Biblia fue cerrada o que fue ya completada y ya no hay más revelación. O sea, no hay más profetas sino hasta Juan. Y bueno, hasta ahí se queda lo que es la revelación escrita de parte de Dios. Lo cual en cierta forma es así, pero vamos a ver ahora en qué contexto o de qué manera. Bueno, para entender un poquito esto, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos de qué Juan está hablando, porque dice la ley y los profetas eran hasta Juan, y si se refiere a Juan el discípulo amado es una cosa, pero si se refiere a Juan el Bautista es otra cosa totalmente distinta, y ahí vamos a entender un poco el significado. Para entenderlo vamos a ir a la llamada pie de página. Si ustedes se fijan en mi Biblia, Reina Valera 60 tiene una B, que en el pie de página, una letra B, que nos lleva a Mateo 11, versículos 12 y 13. Esto es muy importante que ustedes aprendan a utilizar las llamadas a pie de página, porque ahí están las referencias cruzadas de la Biblia, para que ustedes puedan entender el contexto. ¿En qué contexto dijo Cristo estas palabras que están aquí? Entonces vamos a ir a Mateo 11, versículos 12 y 13, y vamos a ver de qué está hablando. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿De qué Juan está hablando? Está hablando de Juan el Bautista. De hecho, en todo este capítulo 11 de Mateo, viene hablando de que Juan el Bautista era el profeta Elías que había sido anunciado en el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento. Y también menciona de que era esa voz que clamaba en el desierto, etcétera, etcétera, que era realmente uno de los más grandes profetas que habían nacido de mujer. Entonces, ¿por qué la ley y los profetas llegan hasta Juan? ¿Por qué toma a Juan el Bautista como el último profeta, cuando en realidad no lo fue? Si nosotros nos ponemos a analizar ahora fríamente, vamos a ver que Juan, el discípulo amado, es quien escribió el libro de Apocalipsis, del cual vamos a leer unos versículos a continuación. Entonces, hubo profetas después de Juan el Bautista, pero ¿por qué la ley y los profetas llegan hasta Juan? Bueno, sencillo, porque en realidad lo que está hablando Cristo es de aquellos profetas que anunciaran la primera venida de Cristo. Es decir, que anunciaran a Cristo como el Mesías venidero, que iba a venir a morir por los pecados del mundo. De hecho, la gran profecía de Juan el Bautista fue señalar a Cristo y decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, no hubo otro profeta que lo pudiera señalar con su propio dedo al Mesías. Todos hablaron por medio de visiones, por medio de profecías del futuro, de lo que iba a acontecer en el futuro, pero ninguno lo vio cara a cara como lo vio Juan el Bautista. Por eso es el más grande de todos los profetas, y él fue el último en anunciar la venida o la primera venida de Cristo, pero de ninguna manera iba a ser el último profeta. De hecho, Juan el Bautista no dejó ninguna revelación escrita. Todo lo que sabemos de él es lo que han escrito los evangelistas posteriormente. Entonces, ¿van a haber profetas en el tiempo del fin? Esa es la gran pregunta que la gente se hace, que deberíamos hacernos. Y yo quiero responder esa pregunta citando dos pasajes del libro de Revelaciones. Uno se encuentra en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12 habla acerca del remanente, ¿sí?, o del pueblo de Dios en los últimos días, y menciona dos características. Una de ellas dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, el dragón es Satanás, y el resto de la descendencia de la mujer es el remanente o el pueblo de Dios en los últimos días. Y menciona dos características: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora la pregunta es: ¿qué es guardar los mandamientos de Dios?
Esto es bastante sencillo. Pueden ir ustedes a Éxodo capítulo 20 y ahí leer los 10 mandamientos, que son el fundamento del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra. Cada vez que nosotros decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, estamos diciendo que queremos que se cumpla la ley de Dios tanto en la tierra como se cumple en el cielo. Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa tener el testimonio de Jesucristo? Esto tiene algo más allá o más profundo que simplemente confesar a Jesucristo como Salvador o como Mesías. Tener el testimonio de Jesucristo es tener el don de profecía. Lo dice Apocalipsis capítulo 19, verso 10, que dice lo siguiente. Juan dice que se postró a los pies del ángel, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Que es característica del pueblo de Dios en los últimos días, es tener el espíritu de profecía. ¿Qué significa esto? De que Dios ha de levantar profeta en el seno del pueblo remanente en el tiempo final. Es una característica fundamental del pueblo de Dios. Esto también lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, cuando Dios levantaba profetas de entre el pueblo. Hay muchos profetas mencionados que no han dejado un libro escrito como parte de la revelación de Dios, pero sin embargo han tenido el don profético. También en la iglesia primitiva, Joel capítulo 2 nos habla de que en el tiempo final Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne y muchos profetizarán y tendrán sueños y verán visiones. No significa que esas personas que sean profetas dejen un libro escrito como parte de la palabra de Dios. Juan el Bautista no dejó ningún libro y fue el más grande de todos los profetas. Tener el don de profecía es tener el testimonio de Jesucristo que lleva a las personas de vuelta a guardar los mandamientos de Dios, a restaurar las cosas que han sido pisoteadas por el anticristo, por la bestia de Apocalipsis. Es volver a la senda antigua. Eso es lo que hace un profeta. Lleva al pueblo de vuelta a la obediencia a los mandamientos de Dios. Y esta es una característica fundamental del pueblo de Dios en los últimos días. Entonces, ¿la ley y los profetas fueron hasta Juan? Sí, hasta Juan el Bautista, que anunciaron la primera venida de Cristo. Pero eso no significa de que no iba a haber profeta en el tiempo final. En este tiempo final también va a haber don de profecía, y lo que vamos a tener que hacer nosotros es saber identificar cuándo un profeta es verdadero y cuándo un profeta es falso, a la ley y al testimonio. Si no habla conforme a lo que está escrito es porque no le ha amanecido. Si no habla conforme a las escrituras, entonces es un falso profeta. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle a me gusta, compártanlo con sus amigos, déjenme todos sus comentarios, dudas, sugerencias, aportes a este tema. Coméntenme a ustedes qué les parece este versículo de Lucas 16:16, que toda la ley y los profetas llegaba hasta Juan. Déjenme ahí sus comentarios y suscríbanse al canal para que cada vez seamos más. Ya somos 1100 y pico, así que muchas gracias a todos, un abrazo, hasta el próximo video.